En el presente video continuamos revisando la clase Gamma Proteobacteria y presentamos a la segunda de las familias, Aeromonadaceae. Recordemos que la clase Gamma Proteobacteria forma parte del filum Proteobacteria, el cual es un grupo muy amplio de microorganismos que muestran una excepcional diversidad de mecanismos generadores de energía, con especies que pueden ser quimiolitotróficas, quimiorganotróficas y fototróficas. Además, en relación con el oxígeno, se conocen especies anaeróbicas, microaerófilas y aeróbicas facultativas. Como hemos indicado en videos anteriores, la taxonomía actual de los seres vivos está basada en los estudios de la secuencia de genes del ARN16S, y de acuerdo a esto, el filum Proteobacteria puede ser dividido en 6 clases. La clase alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. La clase gamma proteobacteria es la tercera de las clases del filum Proteobacteria y su nombre deriva de raíces griegas. Gamma es la tercera letra del alfabeto griego. Proteo hace referencia al dios del mar Proteus, que podía cambiar constantemente su forma, y Bacterium significa pequeño palito, haciendo referencia a su forma de bacilo. Es el grupo más grande y más diverso de las proteobacterias, y de acuerdo al último manual de Bergey de bacteriología sistemática, la clase Gamma Proteobacteria consta de 165 géneros, ordenados en 26 familias y 14 órdenes. Esa clase está definida como la clase de bacterias que contiene una secuencia de genes del ARN16S relacionado con los miembros del orden pseudomonadales, el cual es el orden tipo de esta clase. Y la familia Aeromonadaceae pertenece al orden Aeromonadales y comprende a los géneros Aeromonas, Tolumonas, Oceanimonas, Oceanísfera y Sobelela. Esta familia está moderadamente relacionada con las familias Enterobacteriaceae, Paucerelaceae, Succinivibrio-naceae y Vibrio-naceae. Inicialmente, en el Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey, el género Aeromonas fue ubicada en la familia Vibrio-naceae, principalmente por sus características fenotípicas. Los posteriores análisis del ARN ribosomal presentaron evidencias moleculares que permitieron concluir que el género Aeromonas representa una línea evolutiva que es muy diferente de la familia Vibrio-naceae y la familia Enterobacteriaceae, para justificar de esa manera su exclusión de ambas y colocarla en la nueva familia Aeromonadaceae. Los miembros de esa familia comparten un número de ácidos grasos importantes y de lípidos polares que definen fenotípicamente a la familia Aeromonadaceae. Entre los miembros de esa familia existen aeróbicos estrictos o anaeróbicos facultativos y son capaces de producir ácido a partir de una variedad de carbohidratos. Están típicamente asociados a ambientes acuáticos y dependiendo de la especie pueden hallarse en agua dulce, en agua salobre de estuarios y en aguas costeras, en agua de mar, en agua oceánica, en la superficie del agua, en suministros de agua de consumo y botellas de agua, en aguas contaminadas y en aguas residuales. Las diversas cepas de aeromonas pueden ser recuperadas desde alimentos y animales que han tenido contacto con agua y muestras clínicas. Los miembros de ese género pueden ser patógenos oportunistas de humanos y de animales, en los cuales pueden causar infecciones intestinales o enfermedad diarreica. En esta familia encontramos a los miembros que son bacilos rectos gram negativos, excepto el género Oceanísfera, que son cocoides o bacilos cortos. La familia también incluye a bacterias móviles y no móviles. Todos los miembros de esa familia son oxidasa positiva, a excepción de Tolumonas. Pueden o no requerir cloruro de sodio para el crecimiento, por lo tanto pueden ser halotolerantes a moderadamente halofílicos. Y los principales lípidos polares que contienen son fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol y fosfatidilethanolamina. El género que le da el nombre a la familia es Aeromonas, y su nombre deriva del griego aer o aeros, que significa gas, y de monas, que es una unidad.
Literalmente, su nombre significa productora de gas. Y los miembros de ese género son bacilos rectos con los extremos redondeados, pero a veces pueden aparecer como cocobacilos o bacterias filamentosas. En algunas oportunidades pueden aparecer como bacilos individuales, formando parejas o inclusive formando cadenas cortas. Con respecto a su tamaño, pueden medir de 0,1 hasta 1 micrómetro de diámetro y de 1 micrómetro a 3,5 micrómetros de largo. La mayoría de las bacterias del género Aeromonas son móviles por la presencia de un flagelo polar único, aunque en medios sólidos los cultivos jóvenes pueden formar flagelos peritricos y en algunas especies aparecen flagelos laterales. Y dependiendo de la cepa o especies de Aeromonas, puede crecer en un amplio rango de temperatura, entre los 0 grados hasta los 45 grados centígrados. Por un lado, las cepas mesofílicas pueden crecer entre 10 a 42 grados centígrados, con un rango de temperatura óptima entre los 22 a 37 grados centígrados. Mientras que las especies cicrofílicas, como la Aeromona salmonicida, pueden crecer a temperaturas generalmente entre los 2 hasta 30 grados centígrados. Los aislados desde muestras clínicas son incubados a 37 grados, mientras que los aislados ambientales son comúnmente incubados entre 22 a 30 grados centígrados. Hay algunas cepas mesofílicas que parecen ser bioquímicamente más activos a 22 grados centígrados que a 37 grados. Y hay casos de algunas pruebas bioquímicas que al ser realizadas a dos temperaturas diferentes para la misma cepa dan diferentes resultados. Las aeromonas son generalmente resistentes a 150 microgramos del agente vibrio estático O129. Se han descrito más de 30 especies del género Aeromonas y 12 subespecies, la mayoría de las cuales están asociadas a enfermedad en el ser humano. Los patógenos más importantes son las especies Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas veroni, con la biovariedad sobria, y son ubicuas en agua dulce y en agua salobre. La especie tipo es Aeromonas hydrophila. Tradicionalmente, el género Aeromonas ha sido dividido en dos principales grupos de especies: aquel que contiene especies móviles y especies no móviles, y el grupo que contiene a las especies mesofílicas y cicrofílicas. Mientras este enfoque aún sigue siendo utilizado por la literatura, existen cepas atípicas que se han reportado en ambas divisiones. Por ejemplo, la especie Aeromonas salmonicida es generalmente considerada una especie no móvil, pero han sido reportadas cepas de esta especie conteniendo genes de flagelina, la proteína que forma los flagelos en las bacterias. Igualmente, Aeromonas salmonicida es usualmente referida por ser una especie cicrofílica, que no es capaz de crecer por encima de 30 grados. Sin embargo, hay cepas que pueden hacerlo a 37 grados centígrados. Los miembros de ese género son anaeróbicos facultativos, que fermentan la glucosa hasta ácido o ácido y gas. Son oxidasa y catalasa positiva, y pueden reducir el nitrato hasta nitrito. Son enzimáticamente muy activas y se ha reportado la producción de amilasas, adeneasas, quitinasa, elastasa, esterasa, peptidasas y arilamidasas, además de otras enzimas hidrolíticas. Y esporádicamente han sido reportadas en algunas cepas las enzimas adenilil ciclasa 2 y colagenasa. Además de la glucosa, tanto las móviles como las no móviles pueden asimilar otros carbohidratos. Las especies de Aeromonas producen tres variantes de la enfermedad: diarreas en personas sanas, infecciones de las heridas y una enfermedad sistémica oportunista en inmunodeprimidos. La enfermedad intestinal puede iniciarse como una diarrea acuosa aguda, una diarrea disentérica con dolor abdominal intenso y presencia de sangre y leucocitos en las heces, o una enfermedad crónica con diarrea intermitente. Han sido reportados portadores digestivos.
Puede producirse una gastroenteritis después de la ingesta de agua o alimentos contaminados como productos frescos, carnes o lácteos, mientras que las infecciones en las heridas se producen luego de una lesión traumática asociada a la exposición a aguas contaminadas. También puede ocurrir una infección de las heridas por el uso de sanguijuelas medicinales, en cuyo intestino puede existir la presencia de Aeromonas veroni de la biovariedad sobria. Se han identificado posibles factores de virulencia, como las endotoxinas, hemolicinas y enterotoxinas termoestables y enterotoxinas termolábiles. Y debido a su presencia en la superficie del agua utilizada para la producción del agua de consumo, Aeromonas ha ganado gran interés como indicador de la resistencia al cloro, para determinar la eficiencia de la desinfección y observar el desarrollo de biopelículas. El segundo género a revisar dentro de la familia Aeromonadaceae es el género Tolumonas, cuyo nombre deriva de los términos toluolum, que significa tolueno, y monas, unidad. Y es que hay algunas especies de este género que son productoras del tolueno. Ese género se caracteriza por presentar bacterias que no son móviles y aparecen como bacilos rectos simples o en parejas, de 2,5 hasta 3,6 micrómetros de largo y 0,9 por 1,2 micrómetros de diámetro. Crecen bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Los cultivos anaeróbicos son catalasa negativo y oxidasa negativo, mientras que los cultivos aeróbicos son catalasa positivo y oxidasa negativo. Su crecimiento puede ocurrir entre los 12 grados hasta los 37 grados, con una temperatura óptima de 22 grados centígrados. El pH para el crecimiento varía entre 5,5 a 8,5, con un crecimiento óptimo entre los 7 a 8. Y la especie tipo del género Tolumonas es Tolumonas auensis. Y los principales productos de fermentación en cultivo de glucosa, extracto de levadura y peptona son el etanol, el ácido acético y el ácido fórmico. Esas bacterias no forman indol. Los productos finales a partir de la glucosa son el acetato, el etanol, el formato y o lactato. En condiciones aeróbicas son catabolizados la arabinosa, la fructosa, galactosa y la glucosa, y pueden producir el tolueno, de ahí viene el nombre del género Tolumonas, a partir de la fenilalanina o del fenilacetato, lo que la diferencia de la otra especie, Tolumonas ozonensis, que no forma tolueno. Y el tercer género dentro de las familias es el género Oceanimonas, cuyo nombre deriva de los términos oceanus, océano, y monas, unidad, y es que son miembros asociados con ambientes acuáticos, preferiblemente de origen marino. Y estos microorganismos se presentan como bacilos rectos, con una medida de 0,7 a 1,2 micrómetros de diámetro por 1,5 a 2,5 micrómetros de largo. Este género se caracteriza por presentar miembros que son móviles por la presencia de 4 flagelos polares, además son aeróbicos, oxidasa positivos, crecen entre 10 hasta los 45 grados centígrados con un desarrollo óptimo entre los 25 a los 30 grados centígrados, son quimioorganotróficos y pueden utilizar el malato, el citrato y el etanol. Además, la especie tipo de ese género es Oceanimonas duodorofi, y el siguiente género dentro de la familia corresponde a Oceanísfera. Su nombre deriva de Oceanus, al igual que el anterior, que significa océano, y esfera, que significa balón o globo o esfera, haciendo referencia a su forma redonda, de coco. Es decir, es una esfera oceánica. Los miembros, por lo tanto, son cocoides, de 0,5 a 1,2 micrómetros de diámetro, o pueden presentarse también como bacilos cortos o bacilos de 0,5 micrómetro de diámetro y 1,2 hasta 5 micrómetros de largo. Son móviles por la presencia de un flagelo polar, excepto la especie Oceanísfera ártica, que no es móvil. Este género incluye organismos aeróbicos con un estilo de vida quimioorganótrofos. Tienen un requerimiento absoluto de iones sodio, el cual varía entre las especies, y son considerados moderadamente halofílicos. Son además oxidasa y catalasa positivas.
Pueden crecer entre los 4 hasta los 42 grados centígrados, con un crecimiento óptimo entre los 25 hasta los 30 grados centígrados. Y su relación con el pH les permite crecer en un rango de pH bastante amplio, entre los 5 hasta los 11, con un crecimiento óptimo entre 7 a 8. Y la especie tipo es Oceanisfera litoralis, que ha sido principalmente aislada desde sedimentos marinos. Y el último género de esta familia corresponde a Sobelela, con la especie tipo Sobelela denitrificans, y ha sido nombrada en honor del pionero de la microbiología marina, Sobel. Las bacterias de este género corresponden a bacilos rectos de 1 hasta 6,9 micrómetros de largo por 0,5 a 1,1 micrómetro de diámetro, y son bacterias móviles por medio de un flagelo polar, las cuales requieren cloruro de sodio para su crecimiento o para estimular el crecimiento, creciendo entre concentraciones de 0% de cloruro de sodio hasta 14%, con un crecimiento óptimo entre 1 a 3% de cloruro de sodio. Crecen en un amplio rango de pH, desde 5 hasta 10,5, con un pH óptimo entre 7 a 8. Y con esto finalizamos la descripción de la familia Aeromonadaceae, habiendo descrito a los 5 géneros que forman parte de ella, según el manual de Bergey. Y en nuestros siguientes videos continuaremos haciendo la descripción de las familias que forman parte de esta clase tan importante y tan amplia, la clase Gamma Proteobacteria, y revisaremos a la tercera de las familias, Bellatoaceae.